Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte enormes gracias por toda la interacción que tuvimos en nuestro primer video. El primer video se fue por correo electrónico, por WhatsApp y por nuestras redes sociales y estamos muy contentos y muy agradecidos contigo porque nos hiciste llegar nuestras preguntas, nos diste retroalimentación y nos dimos cuenta de lo importante que es seguir hablando de estos temas para ti. En el video anterior aprendimos que la sobrecarga laboral es precisamente uno de los errores por los cuales no somos productivos en nuestro trabajo. Y aprendimos juntos también el principio del bienestar físico como uno de los 5 principios que activan la felicidad en el trabajo y como resultado nos hace ser más enfocados, estar más motivados y por supuesto superar todas nuestras metas en el trabajo. En el video anterior te hablé de Antonio, uno de mis colegas que precisamente dejó la empresa a causa de tanto estrés, de tanta sobrecarga laboral y de los problemas que eso le generó a nivel personal y familiar. Sin embargo, meses después, Antonio y yo nos volvimos a encontrar para ponernos al día y Antonio me comentó algo que me llamó mucho la atención. Él no solamente se había ido de la empresa por el tema de la sobrecarga, sino que había otro factor. Cuando platicamos, él en un momento de reflexión profunda me compartió que en esta empresa donde trabajábamos, él nunca sintió que realmente le importara a las personas, que él sentía que lo que a él le sucediera a la gente le daba igual. Sentirse invisible, sentir que era un número más o un cero a la izquierda, tanto para sus amigos como para el resto de sus colaboradores o sus jefes, resultaba algo que a él realmente le causaba insatisfacción. Por eso, el bienestar físico no es solamente uno de los pilares de la felicidad en el trabajo. Y hoy vamos a hablar del segundo pilar para activar la felicidad en el trabajo. Recuerdo que una mañana, mientras trabajaba en la agencia de publicidad y estaba a cargo de todos los proyectos, estábamos en una época, teníamos un proyecto especial que era concursar para ganar una cuenta. Cuando concursas para ganar una cuenta hay muchísimo trabajo, mucha presión y yo estaba 100% enfocada en este proyecto. Me acuerdo que esa mañana, en pleno concurso y en pleno estrés, la coordinadora de recursos humanos me llama, me marca a la oficina y me dice: Astrid, es el cumpleaños de una de nuestras colaboradoras, por favor ven al pastel. En ese momento me quedé un poco como en shock porque mi primera reacción fue: ¿cómo voy a bajar al pastel cuando tenemos el tiempo contado? La verdad es que estamos contra reloj y pues ya saben, a mí eso de los pasteles pues ni me llama la atención, ni me gusta tanto y creo que es un poco como una pérdida de tiempo. Con todo y lo que yo pensaba, sabía dentro de mí que eso era parte de las cosas que tenía que hacer, entonces bueno, pues me levanté, fui al pastel y ahí estuve con pues mi cara, ¿no? Pero ya queriendo como irme, como queriendo regresar a la oficina a hacer este trabajo. Al día siguiente, justamente teníamos que preparar ya todo para dejar lista la presentación a esta importante empresa que queríamos atraer como cliente. Y recuerdo que faltaban bastantes detalles de la campaña. Entonces, pues tuve que pedir a uno de los diseñadores que se quedara más tarde. Cuando supe que tenía que pedir esto, pues sí me sentí un poco incómoda, pero bueno, pues es parte de la chamba. Entonces lo que hice fue salir de mi oficina y llegué justamente a hablar con Jesús. Esa tarde eran más o menos como las 5 y llegué con Jesús y le expliqué que bueno, pues que debido a la campaña necesitaba que él se quedara a corregir algunos archivos que estaban mal y a terminar algo para tener lista la presentación. Esa tarde, para mi sorpresa, después de este diálogo que tuve con él, Jesús me volteó a ver, así como estaba sentado en su computadora, me volteó a ver hacia arriba, después volteó a ver su reloj. Se quedó unos segundos callado y me dijo: Astrid, la verdad es que tengo otros compromisos que atender, no me puedo quedar y pues mañana lo terminamos, ¿no? Más allá de lo que él me dijo con esas palabras, yo sentí
algo muy específico que fue como ese no querer ayudarme en realidad. No era que no pudiera, sino que no quería también. Y por supuesto me llené de incomodidad y lo primero que pensé era, pues, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, si hay algo importante en esta vida es cumplir con el trabajo y con las responsabilidades. Sin embargo, esa tarde pues no pudimos conciliar, Jesús guardó sus cosas, se fue y yo tuve que quedarme precisamente a aprender el programa para sacar esos archivos y bueno, los hice como pude. Esa tarde que me quedé en la oficina, recuerdo muy bien que por casualidad iba pasando la directora anterior que tenía este equipo, que bueno, se llama María, y María siempre ha sido una directora sumamente admirada, querida por la gente, con un nivel de un magnetismo impresionante que por supuesto la gente respetaba mucho y yo tenía una excelente relación con ella. Esa tarde me acuerdo que María iba pasando, me vio que yo estaba dentro de mi oficina y se regresó y entonces me saluda, se queda paradita en la puerta y me dice, ¿cómo estás? Y yo pues le digo, bien, ¿no? Pero con esta cara como de bien, pero no bien. Y entonces me dice, platícame un poquito. Entonces María, con toda pues su naturalidad, llega, se sienta en mi oficina, se sienta ahí en la silla y me empieza a preguntar, ¿no? Que cómo me iba, me dice, ¿cómo te va? ¿Cómo te está yendo con los proyectos, los clientes, las personas? ¿Cómo va todo? Cuéntame. Cuando María me pregunta que cómo estoy y se queda sentada frente de mi escritorio, yo por supuesto con toda la confianza del mundo le digo que cómo estoy, pues más o menos María, porque tengo mucho trabajo en la agencia y lo que más me está costando trabajo es el equipo que me dejaste. O sea, la gente es el problema. La gente es el problema porque hay muchas personas que no están comprometidas, que no son responsables con su trabajo y que se les hace muy fácil ver su reloj e irse. Por supuesto, lo que me dijo María era algo que difícilmente yo podía ignorar. María fue una de mis grandes mentoras, era una de mis grandes amigas en ese momento y yo la respetaba muchísimo, no por lo que ella decía, sino por lo que yo veía que ella realmente hacía. María se llevaba muy bien con toda la gente la seguía, de hecho ella traía cuentas muy grandes y muy importantes a la agencia de personas casi que inalcanzables, ¿no? Y en ese momento ella también era asesora de diferentes políticos y presidentes municipales, diputados, ¿no? Por supuesto María era alguien a quien yo respeto y desde hace algunos años siempre fue alguien a quien yo admiré profesionalmente. Sin embargo, yo no era ella y en ese momento lo que ella me estaba diciendo sobre preocuparme por la gente y preocuparme por ellos y escucharlos era algo que no estaba, por supuesto, en mi radar. A mí eso de socializar y hacer amigos y preguntarle a la gente cómo estaba, por supuesto a mí no se me daba nada de eso. Claro que me costaba trabajo o la otra cara de la moneda era que yo solamente le hablaba y me llevaba bien con la gente a quien yo consideraba estaba en mi mismo nivel intelectual y profesional. Hoy me doy cuenta, en ese momento no lo sabía, pero esto tenía mucho que ver con mi ego profesional. Porque a algunas personas sí les hablaba y les trataba muy bien y a otras personas no. En ese momento mi nivel de conciencia no me permitía ver mucho más allá y lo que María me planteaba era verdaderamente un reto. Al día siguiente, con todo y mi ego doblegado, fui a una de las librerías más cercanas a la zona y me acerqué a la sección de desarrollo humano. Y ahí encontré uno de los libros yo considero más importantes de mi vida, que se llama
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me parecía un poco raro al principio comprar libros que me enseñaran cómo relacionarme mejor con los demás. El libro plantea algunas enseñanzas muy importantes. Entre ellas te puedo compartir que menciona que ser amable e interesarse genuinamente por los demás es una regla de oro. O que, por ejemplo, es importante hablar a las personas por su nombre. O que en la medida en la que tú conozcas qué es lo que ellos desean y te comprometas a ayudarles, vas a lograr mejores resultados. Ninguna de estas enseñanzas me las habían dado en 20 y tantos años de carrera profesional. Mientras leía el libro me di cuenta de mi realidad. La realidad es que yo no había estado haciendo nada que construyera una verdadera conexión con mi equipo, sino todo lo contrario. En esa época, en la agencia de publicidad, la gente no era tan importante para mí y al parecer yo tampoco era muy importante para ellos. La realidad es que no había confianza, no había comunicación, estábamos desconectados. Y me dediqué y me decidí a poner en práctica estos principios. Sin embargo, no fue tan sencillo, porque dentro de mí había como un conflicto interno. Una parte de mí decía, sí, dedica minutos y tiempo para que conozcas más a la gente y convivas con ellos y sepas quiénes son. Pero otra parte de mí decía, es que tienes que estar trabajando, tienes que estar resolviendo. Y este conflicto que yo experimenté, sé que también lo viven decenas de miles de directores que hoy dirigen sus empresas. Creemos que pasar tiempo con nuestros colaboradores no es parte del trabajo, es decir, que no es parte del trabajo verdadero, sino que a nosotros nos contratan y nos pagan por dar resultados, por concretar proyectos y no por pasar tiempo conociendo a nuestra gente. La buena noticia es que este conflicto ha quedado totalmente desmitificado. En su libro La felicidad como ventaja, Shawn Achor nos explica que precisamente la conexión social es el factor más importante en la vida profesional y personal de un ser humano. Sin embargo, no es tan sencillo comprenderlo porque cualquiera de nosotros podría creer que dedicar tiempo a nuestros colaboradores y a cultivar mejores relaciones en el trabajo puede ser una total pérdida de tiempo. Porque es muy fácil que eso se convierta en el espacio para generar chismes, en el espacio para involucrarme con asuntos personales de mis colaboradores que realmente no sé si quiero conocer. Por eso es importante que cuando establezcamos una estrategia de conexión social en nuestros lugares de trabajo, lo hagamos con las prácticas correctas. En ese momento, la vida me puso la prueba de oro que yo necesitaba para comprobar todos estos principios. Tenía a mi cargo la coordinación de una cuenta muy importante de una empresa global dedicada a la fabricación de alimento para mascota y chocolates y confitería. Mi expectativa al llevar este tipo de proyectos es que iba a ser una empresa muy estructurada, muy cuadrada, de mucha efectividad. Y para mi sorpresa, eso sí ocurría y también combinaban otro elemento que me pareció muy particular. Las primeras juntas de trabajo que tuvo para mí fueron sorprendentes porque siempre nos recibían con mucha calidez, como si nos estuvieran esperando. Recuerdo que en la primera junta estaba una de las practicantes de la empresa, la gerente de recursos humanos, la coordinadora de desarrollo organizacional y me recibieron a mí y al resto del equipo con una gran sonrisa, nos invitaron a pasar y por supuesto nos regalaban chocolates y nos hacían sentir muy bien. Dentro de las juntas de trabajo, al parecer era perfectamente natural que conversáramos sobre situaciones personales en algunos momentos de la junta. Por ejemplo, era bastante normal saber que una de las practicantes estaba pasando por un periodo de exámenes finales y tenía alguna carga especial de trabajo, o que por ejemplo una de las directoras estaba planificando su próxima boda,
o que la gerente planeaba desarrollar un proyecto para ayudar financieramente a sus papás. Definitivamente, el poner atención a las cuestiones personales y a conocernos mucho más no competía con la efectividad de nuestras juntas ni con dar los resultados que estábamos persiguiendo. Esto, por supuesto, se reflejaba en los resultados de esta compañía que año tras año era acreedora de los reconocimientos Great Place to Work y Mejor Empresa para Trabajar a nivel Top Companies. Definitivamente, poner a la gente como el centro de toda su estrategia de negocios daba resultado. En aquella época me entrevisté con uno de los directores de talento y con toda la naturalidad él me compartía que con mucho orgullo habían logrado duplicar los resultados del año pasado precisamente por todas las estrategias de talento que habían estado implementando, y que él estaba convencido de que dedicar tiempo a la construcción de equipos integrados, en donde no solamente las circunstancias son transaccionales, sino que además hay un interés genuino por las personas, definitivamente esa estrategia funciona. Esta empresa de la que te he hablado y muchas otras de clase mundial, grandes, pequeñas, medianas, saben cómo activar el segundo principio de la felicidad organizacional, que es de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ese principio es el principio de la conexión social y es lo más importante a desarrollar si tú quieres tener una empresa o un equipo altamente productivo y altamente comprometido. Sin embargo, este principio no necesariamente ha sido reconocido y aprendido por los líderes de las empresas. Tristemente, en los últimos años he llegado a visitar a líderes y directores de sus negocios que me responden o tienen conversaciones con frases como estas. Por ejemplo, que no hay tiempo para socializar en la empresa, que si dedicamos tiempo a que la gente se conozca, tendríamos que parar la producción y eso es muy grave para el negocio. También me han dicho cosas como que solamente hay presupuesto para la capacitación técnica y no hay presupuesto para cuestiones que tengan que ver con la integración o cuestiones para socializar y generar mejores relaciones en el trabajo. Lo que hoy puedo decirte, si eres líder de tu empresa o líder de un equipo, es que hay evidencia científica que comprueba que la conexión social es un predictor de productividad. Por ejemplo, Gallup, la encuestadora internacional, nos dice que tener un mejor amigo en el trabajo es un indicador que predice altos niveles de productividad y compromiso en sus colaboradores. Otro estudio aplicado en la Universidad de Pensilvania a 3.700 colaboradores en 17 empresas demostró que cuando la gente se siente conectada con sus compañeros y en donde hay un adecuado clima laboral, la gente experimenta muchos más altos niveles de satisfacción, son más responsables y, por supuesto, la probabilidad de que haya rotación de personal disminuye radicalmente. Por otro lado, la soledad, el rechazo y la indiferencia hacia nuestros colaboradores es una de las causas más recurrentes de rotación, de ausentismo y de enfermedades en el trabajo. Muy pocos líderes conocen estos principios y estas herramientas. Por eso, durante los últimos años me he dedicado a entrenar líderes y equipos de trabajo a través de seminarios, conferencias, coaching y programas de entrenamiento para enseñarles los principios para llevar a sus equipos de trabajo a niveles muchos más altos de performance o de desempeño y compromiso en el trabajo. Pero espera, ¿cómo saber si realmente dedicar e invertir dinero y presupuesto en las personas resulta una estrategia rentable? La realidad es que no es tan sencillo. La realidad es que si no hacemos las actividades desde un punto de vista estratégico y planificado, es muy probable que esas estrategias fracasen. Por eso enseñamos a los equipos a construir conexión social desde un enfoque verdaderamente estratégico.
Eso se construye utilizando 5 principios que te voy a mostrar a continuación. El primero de ellos, para construir conexión social en el trabajo necesitas establecer las bases de la confianza. El segundo, necesitas crear un equipo que se comunique con alto nivel de eficacia, un equipo que se diga las cosas como son, un equipo que no tenga miedo al conflicto. Eso es felicidad en el trabajo. El tercer principio es el principio del compromiso, el establecer metas y cumplirlas tal como quedaron establecidas. El cuarto tiene que ver con la conciliación de las diferencias, con la aceptación de que en el trabajo todos somos distintos y esa es precisamente la razón por la que podemos lograr grandes proyectos. Por último, el quinto principio tiene que ver con la compasión en acción. Esto no es otra cosa más que desarrollar un verdadero interés en lo que le ocurre a las personas que están dentro de nuestro equipo. Claro, para lograrlo necesitas trabajar como líder en grandes niveles de conciencia para que tú puedas verdaderamente interesarte en las personas que trabajan contigo. Por último, para cerrar este video, quiero compartirte la evidencia que una vez más demuestra la importancia del principio de conexión social. En la Universidad de Harvard se realizó un estudio que duró 70 años, donde 268 personas fueron investigadas sobre cuál era el factor más importante para su felicidad. Los estudios revelaron que el factor más importante tenía que ver con las relaciones humanas que estas personas generaron. Definitivamente, el estudio arroja que para un ser humano es tan importante comer y respirar como tener una red de soporte que le permita desarrollarse a lo largo de su vida. Cuando cultivamos las relaciones personales con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros jefes y nuestros colegas, estamos multiplicando nuestros recursos intelectuales, físicos y materiales. Definitivamente, poner en acción el principio de la conexión social nos hace ser más productivos y tener mucho mayor nivel de satisfacción en nuestra vida. Pero claro, esto tal vez suene muy romántico y no necesariamente significa que sea sencillo. ¿Cómo hacer que esto sea sencillo o cómo hacer que esto sea una realidad cuando cada lunes yo llegaba a mi oficina de ventas y cada lunes tenía a un director que nos recibía con gritos, con hostilidad y con las peores emociones? Como verás, no necesariamente es tan sencillo construir relaciones humanas positivas en el trabajo. Por eso, en el próximo video te voy a hablar del tercer y cuarto factor que activan la productividad y la felicidad en el trabajo. Mientras tanto, quiero preguntarte, del 1 al 10, ¿cómo calificarías tú el nivel de desarrollo del principio de conexión social? Siendo 10, como aquella María de la que te hablé, esta persona que de manera natural se desarrollaba y tenía un montón de relaciones prósperas con la gente con la que trabajaba. O tal vez te identifiques más con la Astrid que hace muchos años no sabía lo importante de mantener relaciones positivas en el trabajo. Hasta la próxima, te veo en el siguiente video.